Pero el gol va a llegar porque llegó en el minuto 95, o sea, habían adicionado 10 minutos, llegó en el minuto 95. Miren lo que hace Castilla en la mitad de la cancha primero y después lo que hace Oscar Cortés. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí, estamos con este primer partido de la jornada porque es cierto, no estuvimos con el primer partido que podríamos haber analizado del fútbol sudamericano, de las selecciones sudamericanas, que fue Brasil, ganándole 2-0 a Nigeria, redondeando una buena fase de grupos, y en este momento nos encontramos con el partido de Colombia. Este sí, pudimos analizarlo, lo pudimos reaccionar, por supuesto, y ahora vamos a ver juntos lo que fueron las mejores jugadas de este empate en 1 de Colombia enfrentando a Senegal, que para mí, les voy a ser completamente sincero, yo creo que se equivocó mucho el técnico de Colombia en esta fase de grupo, haciendo un análisis y un balance así en pocas palabras. Creo que la jerarquía individual de los futbolistas que tiene Colombia termina salvando un mal planteamiento, podemos decir, porque no podés arrancar perdiendo los 3 partidos de la fase de grupo. No podés arrancar perdiendo los 3. O sea, está bien, después Colombia se levantó, fue hacia adelante, pero la mayoría de los partidos que jugó, los 3 en realidad, los arrancó mal. Arrancó perdiendo, el primer tiempo fue malo de los 3, pésimo me animaría a decir, y también se mantiene en partido varias veces, lo dijo Samuel Vargas, el periodista que estaba comentando el partido, lo dijo varias veces. Colombia se mantiene en partido gracias a la jerarquía individual, gracias a las individualidades, gracias a un gran momento de Marquinhos, que el arquero de Colombia, Dios mío, lo necesito en mi equipo, al arquero de Colombia. Es increíble, lo tiene Atlético Nacional, espero que lo disfruten mucho porque es un arquerazo y también tiene unos excelentes jugadores, tanto en defensa como en mediocampo como en ataque. Así que vamos a analizar juntos, vamos a ir derecho al hueso, a lo que quieren ustedes. Vamos a analizar juntos lo que fue el partido de Colombia frente a Senegal. Primera jugada de peligro, minuto 18 por la banda izquierda, como siempre, aprovechando la velocidad y la verticalidad que tiene Oscar Cortés, que ya no sé qué tiene que hacer Oscar Cortés para convertirse en un jugador de élite, porque viene haciendo, primero que nada, un sudamericano de la concha de la lora, un sudamericano sub-20, volvió a Millonarios, fue figura en los partidos que jugó, o sea, le sirvió un montón el sudamericano, y yo hablé de este señor antes de que arranque el Mundial y dije que iba a ser una de las joyas que la iba a romper. Y lo viene haciendo, o sea, viene jugando una locura. El día de hoy, como bien les dije, por la banda izquierda, miren lo que hace, tira un gran centro. Y después el señor Tomás Ángel, que por esto nada más no mete la pelota, pasó muy cerquita del palo izquierdo, perdón, del arquero. Gran momento de Tomás Ángel, me gusta mucho cómo está jugando el 9 de esta selección, que de a poquito le empieza a meter presión a Cárdenas, como metiéndose como un delantero más. O sea, tranquilamente en los octavos de final, que veremos contra quién le va a tocar a Colombia, creo que todavía no está decidido. A ver, ya se los digo. Colombia... No, creo que todavía no está definido Colombia contra quién va a jugar, pero hasta el momento, como les vengo diciendo, Tomás Ángel se puede meter tranquilamente como titular. Hubo un par de cambios porque estuvo, por ejemplo, Manjoma, estuvo Luna, no estuvo Yasser Asprilla, estuvo Puerta, pero a su vez no estuvo su compañero en el doble 5, o sea, tuvimos varios cambios, la verdad, en el equipo, y eso se notó, pero así todo, Colombia fue con la mayoría de titulares, y yo creo que eso es algo que se podría haber evitado, o sea, en este tercer partido podés probar un poco más, podés probar jugadores que no vienen jugando, y tranquilamente... podés obtener un resultado positivo, ¿por qué no? A Colombia, incluso con la derrota, se terminó clasificando porque Japón terminó perdiendo frente a Israel, así que creo yo que desde ese lado hay algunas cosas para corregir. Pero bueno, en el minuto 29 iba a llegar el 1-0 de Senegal. Una lástima el error de Mantilla. Mantilla, que venía jugando muy bien, venía haciendo un mundial espectacular. Lo va a seguir haciendo, sépanlo. Un error no hace un futbolista. El futbolista rinde durante todos los partidos. Puede tener errores. Estos chicos todavía son muy chicos, son muy jóvenes. Y los errores van a seguir. Sepan que hay errores siempre. Incluso en la mayor va a haber errores. Entonces, nada, una desatención. La cancha está en mal estado, hay que decirlo también, el Único de La Plata. Es asqueroso cómo está la cancha, es asqueroso cómo está en la mayoría de los estadios, se debe también a la cantidad de partidos que se jugaron, pero esto lo tenés que prever, o sea, creo que el Estadio Único de La Plata va a ser sede de la final y esta cancha sí no puede ser sede de la final, pero bueno, es un tema para otro video ese. Terminaba siendo gol de Senegal, el 1-0, un error de Mantilla, una lástima que Marquinhos no pudo arreglar el error que cometió ahí en ese caso el central de Colombia, que yo
sigo sosteniendo y lo vuelvo a repetir, es un central de la concha de la lora, no me va a cambiar un error lo que opino sobre Mantilla. Marquines a todo esto, 6 atajadas tuvo en todo el partido y eso me va a dar pie a ver esta gran jugada, por ejemplo. Fue un tiro al palo, es cierto, un tiro al palo en el minuto 40 del primer tiempo. Acá no apareció Marquines, pero sí apareció en esta. Miren esta jugada es muy buena. Es una pelota que mantiene a Colombia con vida, lo mantiene con vida, lo mantiene para poder seguir peleando en el partido. Y a esto me refiero con que las individualidades son las que mantienen en pie y las que mantienen en cancha a Colombia. Entonces falta lo colectivo, falta el funcionamiento y eso es responsabilidad del técnico, porque si los jugadores están jugando bien y no hay una idea, entonces queda en evidencia que el técnico está fallando en algo hasta ese momento. Así que nada, este es mi punto de vista. Ustedes pueden dejar el suyo en los comentarios, como siempre les digo. Y no solo eso, o sea, al final del primer tiempo, minuto 48, adicionó 5, se estaban jugando 3 hasta el momento. Miren lo que hace Marquines nuevamente. ¡Puf! No. Este chico va a ser el arquero titular de la selección mayor, sépanlo, tarde o temprano va a llegar a la mayor. Es el heredero de Ospina, lo puedo asegurar ya mismo. En estos 3 partidos me alcanzaron para darme cuenta que Marquines es un arquerazo y Atlético Nacional tiene mucha suerte de tenerlo. 6 atajadas para Marquines, que lo mantuvo en partido, como les dije, a la selección cafetera. Y después ya en el segundo tiempo empezamos a ver una selección colombiana con un poco más de fútbol. Acá, por ejemplo, una doble atajada, el arquero y el central terminan sacando la pelota y después de intentar, en algún momento iba a llegar. Es cierto que se jugó mucho en el segundo tiempo. Yo creo que por momentos quedó muy mal parado Colombia, se debe a que iba en busca del gol, pero el gol va a llegar porque llegó en el minuto 95, o sea, habían adicionado 10 minutos, llegó en el minuto 95. Miren lo que hace Castilla en la mitad de la cancha primero y después lo que hace Oscar Cortés. ¿Vieron que hay que dejarlo todo el partido, Oscar Cortés? Siempre te puede definir un partido, siempre te puede definir un partido en los minutos finales. Tiene una resistencia física impecable, puede jugar de 9, puede jugar de extremo, tiene mucho gol, de hecho, ya lo saben. Jugó los 90 minutos el día de hoy, erró 7 pases nada más en todo el partido, jugó una locura, la verdad. Oscar Cortés nos sigue sorprendiendo partido tras partido y en 3 partidos de este mundial, de esta fase de grupos, ya tiene 2 goles y 1 asistencia. O sea, participó en 3 goles de los 3 partidos que jugó. Impecable lo de Oscar Cortés, que sigue demostrando el buen momento que está atravesando. A mí me pone muy contento por él y por supuesto por la selección colombiana, que accedió a los octavos de final. Muchas cosas por corregir, lo vuelvo a repetir. Me parece que Colombia está para jugar mucho mejor de lo que juega, pero así todo, los chicos están haciendo un excelente papel en cuanto al desarrollo y en cuanto al rendimiento de cada uno individualmente. Colectivamente me está faltando, como les digo, eso de pulir detalles. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el segundo tiempo que jugó la fecha pasada esta selección frente a Japón. Me parece que jugó un segundo tiempo impecable, así como también lo hizo frente a Israel. Entonces los segundos tiempos son los que hay que implementar desde el primer tiempo, porque no podés arrancar perdiendo todo. En octavo de final no podés arrancar perdiendo, y si arrancás perdiendo, bueno, ya demostraron estos chicos que se pueden levantar hora tras hora, partido tras partido, minuto tras minuto, se pueden levantar las veces que quieran, que ellos van a estar ahí siempre. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.